Para jueces civiles es poco frecuente encontrarse ante un caso de ejecución de un laudo. Y por eso me parece que es importante. De hecho, curiosamente, el primer caso que yo manejé como asistente dentro de una firma de abogados fue precisamente una ejecución de un laudo arbitral. Una ejecución que fue impugnada por la contraparte con todos los recursos que se puedan imaginar. Tuvo como 6 amparos. Y de ahí empezó también mi interés por el derecho procesal constitucional. Si ven, una cosa nos va llevando a la otra y podemos ver cómo algunos de estos casos incluso pueden definir las áreas a las que ustedes se van a dedicar profesionalmente. Hablo de una aproximación porque entiendo que hay un público bastante diverso. Habrán personas que están muy familiarizadas con el arbitraje, estudiantes, abogados, incluso que han participado en MUTS. Mi recomendación para los que no han participado en MUTS es que por favor lo hagan. Es una experiencia enriquecedora a la cual yo les aseguro que les va a cambiar su vida como estudiantes. Y si ya son abogados, pues que participen en MUTS como árbitros o como jueces. También es una experiencia muy enriquecedora. Entonces les haré una breve aproximación al tema y he pedido que reservemos bastante tiempo al final para poder contestar algunas preguntas. Algunas las podremos contestar y otras pues les podré dar mi opinión, pero no necesariamente existe alguna opinión que ya haya sido resuelta por los tribunales, por lo menos en Guatemala, en muchos de los temas. Vamos a ver las diapositivas, con eso nos vamos a ir guiando y he pedido también que se las compartan después a quien tenga interés en verlas. Y he puesto una que otra diapositiva ahí con un tema con un poco de humor, porque entiendo, estamos en cuarentena, ya es la noche, necesitamos un poquito de ánimo también. No lo hago para de alguna forma disminuir la seriedad del tema, sino que al contrario, para que estudiemos estos temas con un poco más de interés. Muy bien. ¿Por qué hablamos de la ejecución de los laudos? Y asumo que para tener conocimiento de esto ya saben por lo menos un poco sobre el arbitraje y que el arbitraje concluye en la emisión de un laudo. No necesariamente concluye en la emisión de un laudo, pero lo usual y lo importante para efectos de la ejecución es que concluya con un laudo. Luego de emitido este laudo, de conformidad con la legislación guatemalteca, se puede interponer lo que se llama un recurso de revisión. Esta revisión es conocida por una sala de apelaciones y la sala de apelaciones determina si es que revisa o no el laudo. Si lo declara sin lugar, el laudo se encuentra firme. La revisión, que es un mecanismo de impugnación del laudo, será objeto de otra materia de estudio y lo que es importante acá es determinar que tenemos un laudo firme. En Guatemala se llama revisión, en otros países se llama anulación y es más limitado. En otros países no existe ningún recurso. Pero acá tenemos la revisión. Y cuando tenemos un laudo que podemos llamar firme, independientemente de otros remedios como la ampliación, aclaración que aplican de conformidad con las reglas a las que hayan sometido el laudo, tenemos un laudo final. Y ese laudo, en muchas ocasiones, es cumplido de manera voluntaria por la parte que debe de cumplir con ella. Por ejemplo, un pago. Usualmente, yo diría que es bastante más frecuente que con las sentencias judiciales, los laudos son cumplidos de manera voluntaria. Entonces, cuando se cumple un laudo de manera voluntaria, ya no hay necesidad de un proceso de ejecución. Acá estamos hablando de aquellos casos, que esperemos sean los menos, en los cuales es necesario iniciar un proceso de ejecución para hacer cumplir judicialmente un laudo. Digo judicialmente porque los tribunales arbitrales, generalmente y sobre todo aquí en Guatemala, no tienen la facultad para hacer cumplir sus propias decisiones. Entonces conocen un proceso de conocimiento y luego de ese proceso de conocimiento es necesario iniciar un proceso de ejecución que no se inicia ante el tribunal arbitral, que usualmente ya no está integrado luego de haber emitido el laudo, ya
no tienen motivo de continuar con sus funciones, sino que hay que acudir a un tribunal judicial para hacerlo cumplir. ¿A cuál tribunal acuden? Dependerá del caso, dependerá de los bienes de las partes, dependerá de muchos factores. Pero vamos a hablar acá de cuando acuden a Guatemala, a los tribunales de Guatemala, del país, a hacer cumplir el laudo. Esto no significa necesariamente que el laudo fue emitido en Guatemala. El laudo pudo haber sido emitido en otro país. Es un laudo extranjero que quieren hacer valer en Guatemala. O pudo ser un laudo guatemalteco. De hecho, el mismo caso se da al revés. Ustedes podrían tener un laudo guatemalteco y quieren hacer cumplir en otro país. Por ejemplo, la parte deudora dentro del laudo es una empresa constituida en El Salvador que no tiene sede en Guatemala, no tiene bienes en Guatemala. Ustedes válidamente podrían hacerlo cumplir en El Salvador y viceversa. Y solo es un ejemplo porque son muchos países y vamos a ver más adelante el enfoque total de la ejecución de laudos extranjeros. ¿Cuáles son los antecedentes de la ejecución y de nuestra legislación actual? Antes era muy difícil hacer valer un laudo extranjero. Ustedes tenían un laudo emitido en Nueva York, por ejemplo, y para hacerlo valer en otro país tenían que iniciar una especie de proceso de conocimiento para que se reconociera la validez del laudo. Y luego de ese proceso donde se reconocía la validez, entonces podían iniciar un proceso de ejecución. Si ven, lo que hacía era atrasar el cumplimiento del laudo, porque la etapa de conocimiento que supuestamente ya habían cumplido, la tenían que repetir de alguna forma. Y de ahí que cada país tenía distintos motivos y legislaciones para denegar la ejecución de un laudo. Entonces, si ustedes habían pactado que el arbitraje se llevara en Panamá o en Nueva York, no tenían la seguridad de que ese laudo podía ser ejecutado en los países donde las partes tuvieran sus bienes o donde tuvieran sus respectivas oficinas. Entonces no presentaba una ventaja respecto a un juicio nacional o respecto a una sentencia extranjera tener un laudo. Eso cambió. Este es uno de los puntos tal vez más importantes en los que me quiero enfocar en la conferencia y lo voy a repetir en varias oportunidades. El proceso para la ejecución de laudos en Guatemala es una vía ad hoc, una vía especial, que yo llamaría ejecución de laudos. Y se encuentra regulada en la ley de arbitraje, en el artículo 48. De hecho, en ese capítulo 47 también, pero específicamente en el artículo 48 de la ley de arbitraje, tenemos el procedimiento para reconocimiento y ejecución de un laudo. Y no voy a leer todos los incisos, pero me voy a tener brevemente en el primer inciso. ¿Qué señala el primer inciso? Transcurrido el plazo de un mes, sin que el laudo haya sido cumplido o que haya quedado firme en la revisión, se puede obtener su ejecución forzosa ante el tribunal competente, acompañando ciertos documentos, etc. Y los demás incisos de ese artículo lo que señalan es el proceso. Por ejemplo, se le da audiencia de 3 días al ejecutado y ese se puede oponer diciendo que el recurso de revisión está pendiente, etc. Si bien establece una vía específica y unos plazos determinados dentro de este proceso. Hay una excepción y es cuando ustedes están ejecutando un laudo en el cual la parte demandada es el Estado, la ley orgánica del Ministerio Público, que aplica también a la Procuraduría General de la Nación, tiene un artículo un poco confuso que no ha sido sujeto de interpretación uniforme por la Corte de Constitucionalidad, que de alguna forma podría ampliar este plazo. De hecho, no es ampliarlo, sino que es ampliar el plazo a partir del cual se tiene por notificado el Estado. La intención es darle una pequeña ventaja al Estado para poder contestar las demandas. Es un tema que no aplica únicamente a la ejecución del laudo, sino que a todo proceso que involucre el Estado y que yo considero que es que contraviene el derecho al debido proceso, pero es un breve asterisco sobre ese tema. En términos generales, se le da 3 días a la otra parte para que se oponga y en caso contrario, pues se ejecuta el laudo. Es un procedimiento específico.
que está regulado en una ley específica, que es la ley de arbitraje, que se refiere a la ejecución de laudos. Es una ley posterior al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué digo esto? Porque anteriormente, el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil establecía que uno de los títulos ejecutivos por medio de los cuales procedía la vía de apremio era el laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Yo ahí lo tengo tachado, pero esta norma no ha sido derogada expresamente y por eso causa alguna confusión. Y muchos argumentan que el proceso para ejecutar un laudo es una vía de apremio. Y esta postura no me parece la correcta. Ya vemos que definir. ¿Sí? Por ahí, ¿escuché a alguien? Bueno. La vía adecuada para ejecutar un laudo arbitral es la que señalé anteriormente, que no tiene un nombre. A veces los litigantes queremos encasillarnos dentro de los procesos que formalmente aprendimos en la universidad, ejecutivo común, vía de apremio, etc. Sino que es una vía ejecutiva ad hoc que está establecida en la ley de arbitraje. Esta norma no ha sido derogada expresamente, la del Código Procesal Civil y Mercantil, pero ha sido superada por la ley de arbitraje, que es una norma posterior y que además es una norma específica. Entonces, un mensaje clave que quiero transmitir por medio de esta conferencia es que la ejecución de laudos arbitrales no se tramita por medio de la vía de apremio. Y eso es muy importante y relevante por motivos que voy a señalar más adelante. Ahora, hay algunos tribunales y abogados que insisten en que es la vía de apremio, pero me parece que los argumentos aquí son bastante sólidos y les voy a dar otros. Por ejemplo, esta solo es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, pero por lo menos hay otra. En este expediente, lo que señala la Corte de Constitucionalidad es que en ese caso se interpuso una ejecución de un laudo que se le dio trámite de vía de apremio cuando se había interpuesto específicamente como la ejecución de un laudo de conformidad con el artículo 48 de la ley de arbitraje. ¿Y qué señala la Corte de Constitucionalidad? Que al admitir a trámite la demanda de ejecución del laudo promovida por el amparista, fundamentó su decisión en las disposiciones que regulan la vía de apremio. No obstante, el procedimiento específico para dilucidar tal situación se contempla en el artículo 48 de la ley de arbitraje. Es decir, hay por lo menos dos sentencias de la Corte de Constitucionalidad que respaldan el punto de vista de que la ejecución de los laudos se hace por medio del artículo 48 y no del Código Procesal Civil y Mercantil, que es la única conclusión a la que se puede llegar de aplicar la ley del organismo judicial y las normas de interpretación sobre ley específica, norma posterior. Y aquí un pequeño humor, ¿verdad? Porque una cosa es lo que yo les digo que es la conclusión de un tiempo de estudio y otra cosa es lo que vemos en la realidad. Es posible que ustedes se encuentren con abogados y funcionarios que le dan trámite de vía de apremio a la ejecución de un laudo arbitral. Y esto es relevante porque yo les comentaba que el primer caso que tuve a mi cargo cuando era apenas un asistente fue una ejecución de un laudo arbitral que desafortunadamente se había planteado y se le había dado trámite como ejecución en la vía de apremio. Y eso, en alguna medida, yo ya lo agarré con bastantes años avanzado el caso, pero en alguna medida eso contribuyó a que el caso tomara más de 6 años. Entonces, ¿cuál es la vía para ejecutar un laudo arbitral? El artículo 48. ¿Por qué es esto importante? Porque la vía de apremio y la ejecución de laudos arbitrales tienen características muy distintas. Y porque ustedes, como abogados, dentro de una ejecución, quieren que se ejecute conforme la ley de arbitraje y no conforme la vía de apremio. ¿Por qué? Porque es un proceso especial, es un proceso específico. Yo he interpuesto algunos y lo denomino ejecución del laudo arbitral,
y con algunas dificultades, pero generalmente los tribunales han accedido y le han dado trámite de tal forma. Incluso cuando no lo han hecho, he hecho alguna solicitud posterior y enmiendan y han ido aceptándolo. Tuve un caso reciente donde a pesar de que la misma jueza enmienda y le da trámite como ejecución de vía de premio, en las resoluciones procesales posteriores, en el acápite, el oficial sigue poniendo vía de premio. Entonces lo que pasa es que cuesta cambiarnos el chip, cambiar de a lo que estamos acostumbrados, pero esto es algo que está claramente establecido en la ley y que además es eficaz para la justicia. No es una oportunidad para volver a litigar el caso de ejecución del laudo. Yo he visto casos donde se oponen argumentando temas de fondo que ya se decidieron dentro del arbitraje o que se discutieron dentro de la revisión. Aquí únicamente hay motivos muy claros para oponerse, pero no es una nueva oportunidad para conocer el fondo. Es un proceso más breve que la vía de premio. De hecho, les diría que en mi apreciación, la ejecución de los dados arbitrales es el proceso más eficaz que existe en la legislación guatemalteca para la ejecución de cualquier título. Tiene características que lo hacen incluso más eficaz que una vía de premio. Tiene motivos muy limitados de oposición, que están expresamente establecidos en la ley, que deben de interpretarse restrictivamente y no existen otros. Son números clausus. Es un proceso en el cual no se puede interponer recurso o remedio alguno. Esa es tal vez la segunda lección que yo quisiera transmitir dentro de esta conferencia. No es una vía de premio, sino que parte de las ventajas de que no sea una vía de premio es que el proceso establecido en el artículo 48 expresamente establece que no es susceptible de recurso o remedio alguno. Es decir, no pueden interponer revocatoria, no pueden interponer nulidad. Es un proceso donde no existen recursos. Vamos a ver un poco de eso más adelante. Y por último, las mismas disposiciones del artículo 48, en el inciso sexto, si no estoy mal, establecen que de manera supletoria se aplican las disposiciones para la ejecución de sentencias nacionales, que están en el Código Procesal Civil y Mercantil, y que resulta que son las de la vía de apremio. Entonces, aplican supletoriamente las disposiciones de la vía de apremio. Eso no significa que sea una vía de apremio. Y aplican solamente en lo que sea compatible con la celeridad y eficacia que requiere la ejecución de un laudo. ¿Y qué son estos aspectos que aplican supletoriamente? Por ejemplo, los requisitos de una demanda, los tiempos de las notificaciones, la forma en que se realiza un embargo, que no están regulados dentro del artículo 48 y que sí están en el Código Procesal Civil Mercantil. Pero eso no significa que aplique la vía de premio, sino que solo en alguna materia que no esté regulada pueden aplicar esas disposiciones. La materia que sí está regulada, como el trámite de la ejecución, como los motivos de oposición, como que no existe recurso o remedio alguno, esos no aplican supletoriamente. Veamos algunos motivos por los cuales es importante reconocer que esta es la vía para ejecutar los laudos. Porque como les dije anteriormente, la ejecución de un laudo arbitral es el proceso más eficaz para la ejecución de cualquier título o cualquier sentencia en la legislación guatemalteca. Es un proceso aún más breve y más eficaz que la vía de apremio, que debiera ser el juicio ejecutivo más eficaz, porque no pueden interponer recurso o remedio alguno y porque las causas para poder denegarlo están expresamente limitadas. Entonces, pueden ver acá la bondad que representa acudir al arbitraje en vez de acudir al sistema judicial para resolver una controversia que sea arbitraria. Este punto es importante porque algunos dirán, parte del motivo por el cual las partes deciden acudir al arbitraje es para no acudir al sistema judicial. Y digo parte porque ese no puede ser el fundamento exclusivo. Tienen que haber otras
ventajas de acudir al arbitraje. Pero luego que acuden al arbitraje, podrían ver algún tipo de contradicción en que sea necesario acudir de nuevo al sistema judicial para hacerlo valer. Y la diferencia que yo pongo acá es, claro, hay que acudir a un juez para hacerlo valer, pero esperemos que el proceso arbitral haya sido más eficaz que un proceso de conocimiento, y además, cuando ha concluido, la forma de hacerlo valer, de ejecutarlo, es una vía más eficaz que la que tendrían si tuvieran una sentencia, que sería la vía de apremio. Entonces, hay otra ventaja de acudir al arbitraje dentro de los parámetros de la arbitrabilidad. Los motivos de denegación. Y vamos a hablar puntualmente de cada uno cuando les explique la Convención de Nueva York. Pero acá solo quiero presentar una interrogante que todavía no ha sido resuelta. El artículo 47 de la ley de arbitraje lista los motivos para denegar una ejecución. Por ejemplo, que sea contrario al orden público. Son muy limitados. Pero el artículo 48, inciso 3, señala que cuando la otra parte le dan audiencia para contestar la ejecución del laudo arbitral, únicamente puede oponerse con base en la pendencia de recurso de revisión acreditada documentalmente. Entonces hay una discusión todavía si es que únicamente puede oponerse con base en la pendencia de recurso de revisión, o si puede interponer los del artículo 47 y también los del artículo 48.3. Y eso va a ser relevante para una pregunta que tengo más adelante sobre ejecución de laudos anulados. Como les dije anteriormente, no hay recursos dentro del proceso de ejecución de un laudo. El artículo 48, inciso 5, lo señala expresamente. No es susceptible de recurso o remedio alguno. Es decir, no pueden interponer nulidad, no pueden interponer ningún recurso. Podrían presentar un escrito haciendo valer alguna objeción. No pueden apelar la liquidación de costas, no pueden apelar cualquier resolución. Es decir, un proceso de una única instancia, breve. De hecho, no conozco otros procesos en la legislación guatemalteca que no permitan ningún recurso, pues ningún proceso interpuesto ante un juzgado de primera instancia. Y hay varias resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que avalan esto. Ahí cito una, el expediente de 917, donde señala, la prohibición del artículo 48.5 implica que el juez ordinario que conoce deberá rechazar in limine cualquier medio de impugnación, como la nulidad, que se inste contra las resoluciones emitidas dentro de la ejecución de mérito. Es bueno que existan algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad que señalen expresamente que no se pueden interponer recursos sobre medios. Lo lamentable quizás es para llegar a obtener una sentencia de la Corte de Constitucionalidad haciendo constar esto, tuvo que pasar un plazo de tiempo considerable. Y yo lo digo por algunos de los amparos de los cuales yo tuve que defender al cliente dentro del proceso de ejecución que le señalé. Porque aquí lo que ocurrió, me imagino, es que se interpuso la nulidad, se le dio trámite, se interpuso un amparo contra esa resolución en una sala de apelaciones, la sala lo resolvió y luego se interpuso la apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces tienen ahí, siendo generoso, 2 años para que la Corte de Constitucionalidad le diga al juez de primera instancia que nunca debió de haber admitido la nulidad, una pérdida de tiempo. De ahí que lo que debe de hacer el juez es rechazar de in limine para evitar que se tramite todo este proceso cuando muy probablemente, si hubiera admitido la nulidad y lo hubiera resuelto sin lugar, hubiera tardado menos tiempo. Eso es tal vez lo más lamentable que yo he visto dentro de este tipo de casos. Pero he visto algunos jueces que resuelven muy bien. Es una resolución de la juez tercera dentro de un proceso que se inició el año pasado. Si ustedes ven, pues no le puedo dar los datos específicos, pero ¿qué es lo que resuelve la juez? La parte ejecutada interpone una nulidad y la juez no la admite para su trámite, porque el numeral, el artículo 48 lo establece expresamente. Esa es una resolución perfectamente adecuada a lo que establece la ley de arbitraje
Y es lo que deben hacer los jueces cuando se interpone algún recurso o remedio en la ejecución de laudos. Y no tengo acceso a todas las resoluciones en las cuales se deniega, solo en los casos que yo he participado, pero este es un ejemplo perfecto de lo que debe hacer un juez. Muy bien. Nos hemos enfocado de alguna forma al proceso de ejecución de un laudo en Guatemala y no quiero enfocarme específicamente en el trámite porque me parece de lo más sencillo. Es un artículo y ustedes pueden leer brevemente el artículo 48. Lo que quiero tratar algunos temas más complicados que se derivan de la ejecución del laudo. Y es el problema de la internacionalidad y la globalización dentro del fenómeno del crecimiento del arbitraje. Y tengo 4 cortos puntos que creo que es importante que consideren para ver cómo ha cambiado el arbitraje en el mundo. Lo primero es, yo diría que hoy en día el arbitraje no es la excepción como método para resolver controversias de contratos internacionales, sino que ya es la regla. Pues no es un método alterno propiamente, sino que es el método para resolver controversias contractuales internacionales. Y tenemos hoy en día controversias arbitrales de montos de billones de dólares. Dentro del campo contractual nacional o del campo contractual local, yo les diría que sigue siendo la excepción. Pero en los negocios internacionales, el arbitraje es el método para resolver controversias. Otro fenómeno es que la globalización ha permitido que tanto la suscripción, la ejecución, disculpen ahí hay un error ahí en la diapositiva que lo arreglaremos, que en lugar de suscripción, de cumplimiento del contrato, la sede del arbitraje y la ejecución y la nacionalidad de las partes o de los árbitros o del centro pueden ser distintos. Y ahora con el fenómeno de la tecnología, ahora la crisis actual ha impulsado fuertemente el uso del Zoom. Hay procesos arbitrales donde todas las partes están en distintos países. Entonces genera un problema cuando hay sedes que se han especializado en el arbitraje, como Singapur, París, Londres, pero no necesariamente son el país de nacionalidad de las partes. Entonces ustedes obtienen un laudo emitido en una sede, pero realmente no lo quieren hacer cumplir en Nueva York o en Miami. Ustedes lo quieren hacer cumplir en uno de los países de nacionalidad de las partes, usualmente. Hay un fenómeno ahí de forum shopping, donde ustedes buscan cuál les puede ser más favorable, pero generalmente, bueno, en muchos casos no es el lugar de la sede del arbitraje. Y eso presenta algunos problemas. Y lo que requirió fue la necesidad de uniformar los requisitos para reconocer qué es un laudo, qué es un arbitraje y cómo se hacen cumplir. Y yo les diría que ya no es la tendencia actual, pero a mediados del siglo pasado hubo una fuerte corriente en contra del arbitraje, o por lo menos de rechazo al arbitraje por parte de muchos sistemas judiciales nacionales, que a mí me parece un error. Acá no lo vimos tan fuerte, pero en otros países como Brasil, México, por ejemplo. Mi interpretación es que algunos jueces nacionales veían el arbitraje como un intruso dentro de áreas generalmente dentro de su competencia, y que no me parece la visión adecuada. Yo creo que el arbitraje y el sistema judicial se deben de complementar, y el arbitraje no funciona sin un fuerte sistema judicial. No es que pueda suplantarlo, que pueda reemplazarlo. Por eso ustedes ven que los países que son sede y que se dedican a constituirse en sedes del arbitraje reconocidas a nivel mundial y las más prestigiosas, Nueva York, Londres, Singapur, Estocolmo, etc., Suiza, no son aquellos países que tienen sistemas judiciales débiles. Al contrario, son aquellos países que tienen los sistemas judiciales más fuertes. Y eso es porque el arbitraje necesita de un sistema judicial fuerte para subsistir. No puede suplantarlo, no puede reemplazarlo, no es una alternativa a la que podamos acudir olvidando el sistema judicial.
Por eso yo insisto que si queremos fortalecer el arbitraje en Guatemala y en la región, hay que fortalecer también el organismo judicial. Bueno. Si ustedes quisieran ejecutar un laudo extranjero en Guatemala, o quisieran ejecutar un laudo guatemalteco en el extranjero, estas son las principales normas y convenciones que tienen que tener en cuenta. La Convención de Nueva York de 1958 sobre ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que diría yo es la norma más importante sobre ejecución de laudos, suscrita por más de 150 países. De hecho, creo que tiene más países suscritos a esa convención que la Convención de Genocidio, por ejemplo. La Convención de Panamá, que contiene términos muy similares, pero está enfocada a la región, y nuestra ley de arbitraje, que de alguna forma se basa en la ley modelo UNCITRAL con algunos cambios. ¿Cuál es la norma más importante que ustedes tienen que conocer dentro del arbitraje internacional? La Convención de Nueva York. Y más adelante les voy a explicar por qué. La Convención de Nueva York, 1958, de los cuales Guatemala es parte, y la mayoría de países dentro de los cuales ustedes quieran llevar un arbitraje o ejecutar un laudo son parte. Es una convención internacional sobre reconocimiento de acuerdos de arbitraje y de laudos. Aunque se llama sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que es un laudo, su contenido no se limita a eso. ¿Y por qué lo digo? Porque dentro del texto de la Convención de Nueva York ustedes encontrarán aspectos fundamentales que tienen que ver con principios elementales de arbitraje, que no se relacionan únicamente con la ejecución, sino que con el mismo trámite del arbitraje. Por ejemplo, los requisitos de un acuerdo arbitral, que cuando llegan a la fase de ejecución, supongamos que esa, pues ya transcurrió todo el arbitraje. ¿Qué significa que tiene que haber un acuerdo por escrito? El principio de competence, que delega a los árbitros la facultad de decidir sobre su propia competencia. O el principio de separabilidad, que es indispensable para que funcione el arbitraje. La separabilidad o independencia de cláusula arbitral lo que establece es que la validez de la cláusula se puede determinar con independencia de la validez del contrato. Esencial, porque lo que ocurría antes es que cuando se interponía un arbitraje, una de las partes decía que el contrato era nulo. Y si el contrato era nulo, argumentaba que también era nula la cláusula de arbitraje. Y por lo tanto no podía conocer el tribunal arbitral y tenían que irse al organismo judicial. Y un abogado muy creativo podía buscar motivos por los cuales argumentar la nulidad en todos los casos y entonces nunca acudían al arbitraje. Este principio lo que establece es que, independientemente de la validez del contrato, el tribunal puede ser competente para determinar la misma validez. Que son principios sobre el arbitraje y de la cláusula que no necesariamente se enfocan en su ejecución o que son independientes de su ejecución. Segundo punto es que la Convención de Nueva York se aplica a la ejecución de laudos. Los procesos arbitrales generalmente terminan con un laudo, puede ser un laudo parcial, no siempre terminan con un laudo, pero existe otro tipo de resoluciones procesales que se emiten dentro del mismo arbitraje. Una decisión procesal, una medida provisional, etc. Lamentablemente, la Convención de Nueva York aplica únicamente a los laudos, no a las decisiones procesales. Otros aspectos importantes a tener son estas características que yo diría son tal vez las 5 más importantes. La presunción pro ejecución, que se basa en el principio de máxima eficacia, que surge del fin y objetivo mismo de la Convención. El objetivo de la Convención es lograr la ejecución de los laudos. Y por lo tanto, existe un indubio pro arbitrio o un indubio pro ejecución, que implica que las disposiciones deben de interpretarse de tal forma que busquen ese fin. Que busquen que se reconozca la validez de la cláusula y se ejecute. Claro que en aquellos casos donde hayan motivos suficientemente fundamentados, pues no lo harán, pero la tendencia es hacia la ejecución. Segundo es que las causales de denegación se encuentran limitadas, números clausus, y se deben de interpretar restrictivamente, que no se interpretan de manera amplia, sino que lo más restrictivo que se pueda.
que se deriva también del principio de proejecución. Tercero, es un tratado internacional, no es una ley nacional. Entonces se debe interpretar de conformidad con las normas que rigen los tratados internacionales. En este caso, la Convención de Viena, los trabajos preparatorios, su objeto y fin. Y además se busca garantizar cierta uniformidad en su aplicación internacional. Entonces, de ahí que un juez guatemalteco podría acudir a lo que han resuelto otros tribunales para determinar qué es un orden público internacional, etc. Y los últimos dos puntos, muy breves. La Convención otorga la posibilidad de hacer dos reservas. Una reserva dentro del derecho internacional es la posibilidad de establecer alguna limitación a su aplicación. Y existen dos, la reserva de reciprocidad y la reserva de comerciabilidad. Guatemala ha aceptado las dos. De reciprocidad significa que la convención solo aplica a los laudos de cuya nacionalidad el otro estado también sea parte de la convención. Que en la práctica les generará pocos problemas porque la mayoría de estados son parte de la convención. Si tienen la mala fortuna de tener que ejecutar un laudo de un país que no es parte de la convención, eso sí generará alguna dificultad. Y la segunda es la reserva de comerciabilidad. Es decir, Guatemala únicamente reconoce la aplicación de la Convención de Nueva York para aquellos laudos que surgen dentro de un arbitraje de naturaleza comercial. Ahora, comercial yo les diría que su interpretación no se restringe a lo que nuestro Código de Comercio diferenciaría entre civil y comercial, sino que es una interpretación bastante más amplia respecto al tema contractual, y no necesariamente un contrato de servicios profesionales, por ejemplo, que se entienda civil, deba de estar excluido dentro del alcance de la convención. Las causales para denegar, los voy a ver muy brevemente porque es extenso y porque creo que puede dar lugar a algunas preguntas más interesantes a lo que yo pueda decir. Están establecidas dentro del artículo 47 de nuestra ley de arbitraje y dentro del famoso artículo numeral 5 de la Convención de Nueva York. Nuestra ley básicamente copia lo que estableció la Convención de Nueva York con algunos pequeños cambios. Estos son los motivos por los cuales ustedes pueden denegar la ejecución de un laudo. Uno, que una de las partes tenía una incapacidad o que dicho acuerdo no era válido. Dos, que no fue debidamente notificado de la designación del árbitro del procedimiento y que no pudo hacer valer su derecho de defensa. Si bien son bastante, son casos muy específicos donde todos reconoceríamos algún tipo de injusticia. Tres, que la sentencia, en este caso el laudo, se refiere a una diferencia no prevista o se excedió de lo que estaba establecido dentro de la cláusula compromisoria. Las otras dos son que el tribunal no se constituyó de forma de conformidad con lo que fue acordado por las partes o el proceso no se ajustó a ese proceso. Y la quinta es que la sentencia no es obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente, lo que aquí sería recurso de revisión. Y estas últimas dos, que son las que puede determinar el juez, sin necesidad de que sea argumentado por las partes, que también son muy básicas. El inciso A establece que no sea susceptible de ser resuelta por arbitraje, es decir, no era materia arbitrable. Y por materia arbitrable me refiero a aquellos aspectos que pueden ser, de los cuales las partes tienen libre disposición y por lo tanto pueden ser sometidos a arbitraje. Nosotros los tenemos listados en la ley de arbitraje, pero las causas de exclusión están establecidas en el arbitraje, pero en términos generales, todo aquello sobre los cuales tengan libre disposición, incluyendo contratos administrativos con el Estado, como establece la misma ley de contrataciones del Estado y lo establece también la misma ley de arbitraje. Entonces, si el laudo se refería a materia penal, por ejemplo, la imposición de una pena penal, no me estoy refiriendo a los daños y perjuicios civiles que pueden surgir, sino que penal, o en nuestro caso laboral, no es ejecutable en Guatemala. Aunque la materia laboral pueda ser arbitrable en otro país. Y segundo, que sea contrario al orden público. Este es el tema que da para mayor discusión. Hay bastante escrito sobre la materia. Yo lo que les diría es que orden público no se refiere a cualquier norma,
sino que aquellos aspectos indispensables para la existencia del orden y el Estado. Yo tuve un caso, por ejemplo, donde la contraparte recientemente argumentaba que la prescripción, no se había acogido la defensa de prescripción dentro del arbitraje y que por lo tanto ese laudo era contrario al orden público. Ese es un mal ejemplo de un argumento de orden público, porque la misma prescripción es renunciable. Es un aspecto renunciable, no podría ser materia del orden público. Entonces diría que determinaran que el laudo se obtuvo por medio de corrupción, o que el laudo está sirviendo para cometer algún delito, para ocultar el lavado de dinero, por ejemplo. Esos son casos claramente violatorios al orden público. Dentro de esas cláusulas que leí anteriormente, importante tomar en cuenta esto. Son cerradas, es decir, no hay más, son números cláusulos. Su interpretación no es amplia, sino que es restrictiva. Su interpretación se refiere a no solo a que busca una uniformidad en su interpretación, es decir, que no sea cada juez de cada país el que pueda llegar a una conclusión totalmente diferente, sino que surge de un tratado internacional. Y por lo tanto, se refiere a conceptos internacionales. De hecho, mi interpretación y la de varios respecto al orden público, por ejemplo, es que no se refiere a lo que en cada país se entienda como orden público, sino que al concepto de orden público internacional, que es aún más restrictivo de lo que en Nicaragua pueden considerar hoy en día orden público. Además, tenemos que tomar en cuenta que la misma convención establece una disposición donde aplica la ley más favorable. Es decir, si el país donde ustedes quieren ejecutar el laudo tiene menos causales, o esas causales son aún más restringidas, entonces aplican esas y no las de la convención. Este fenómeno de la ley más favorable es importante. Incluso si hubiese otro tratado internacional donde hubiese alguna disposición que hiciese más eficaz la ejecución del laudo, aplican esa y no la convención. Nosotros, lamentablemente, tenemos muy parecidas las causales de denegación establecidas en la ley y no hay mucha diferencia respecto a la ley y la convención, al menos que hagamos esa interpretación que señalé anteriormente respecto a que el artículo 48 excluye todas las causales del artículo 47. Y por último, tomemos en cuenta que para poder argumentar alguna de estas causales como motivo para denegar la ejecución, tuvieron que hacerlo valer cuando las conocieron dentro del arbitraje y dentro de los distintos mecanismos de impugnación que permita el país respectivo de conformidad con la ley a la que hayan sometido el contrato. Es decir que, si cuando inicia el arbitraje, por ejemplo, se enteran que no se constituyó de conformidad con lo que estaba establecido en la cláusula de arbitraje, no pueden quedarse callados, esperar que concluya el arbitraje, tener una resolución desfavorable y luego argumentar la nulidad. Si no argumentan y no señalan oportunamente alguna violación dentro del proceso y utilizan los mecanismos para impugnarlo, renuncian a ello. Es el principio de Stoppel y es lo que está establecido en nuestro artículo 7 de la ley de arbitraje. Si ustedes tenían conocimiento de alguna causa que incluso pueda ser luego motivo para denegar la ejecución, renuncian a ella si no la hacen ver. Y el artículo 7 señala expresamente que no pueden argumentar eso como un motivo para la anulación más adelante. Las causales que están establecidas en el artículo 5 son las únicas que impiden que se ejecute el laudo. Es decir, ahí el juez, si determina que alguna de esas ha sido debidamente comprobada, puede negar la ejecución del laudo. Solamente esas y no otras. Una pequeña recomendación. Si ustedes quieren conocer un poco más a fondo la Convención de Nueva York y las causales de ejecución, que les sirven también para interpretar el artículo 47 de nuestra ley,
te recomiendo esta pequeña guía, que es la guía de la ICA de hecho es una guía para jueces sobre la interpretación de Nueva York. Ustedes la pueden encontrar gratuitamente en arbitration.icca.org y está en muchos idiomas. Ahí, quien la quiera en español, la encuentra en español. Y eso les permitirá a ustedes tener un mayor conocimiento de cómo se han interpretado cada una de estas restricciones en distintos países para tener una idea de cómo se deben de interpretar acá. Como les señalaba anteriormente, lo que busca la Convención de Nueva York, y les diría lo que inspira también el artículo 47 y 48 en nuestra ley de arbitraje, es el principio de máxima eficacia, es decir, una presunción de validez del laudo y un interés en impulsar su ejecución. Entonces, como jueces y como partes dentro de un proceso de ejecución, generalmente lo que van a perseguir es que se cumpla, y es lo que busca la legislación. Tendrán ahí las puertas abiertas si los jueces y las partes siguen el procedimiento indicado para hacer cumplir el laudo. Otro de los aspectos que señalé anteriormente es el artículo 7 de la misma Convención de Nueva York, establece que aplica la ley más favorable. Es decir, si alguna disposición de la Convención de Nueva York resulta más favorable que lo que está establecido en una ley nacional, aplican la Convención de Nueva York. Pero, si la legislación nacional contiene disposiciones que sean más favorables a la Convención de Nueva York, aplican la ley nacional. El principio de ley más favorable, que está contenido en algunos tratados internacionales de inversión y que no es usual dentro de una convención de puntos de derecho exclusivos. Con eso, digamos, hemos visto los aspectos más elementales de la ejecución de un laudo. Si ustedes leen esos dos artículos, llegarán el 47 y el 48 de la ley de arbitraje, tendrán un panorama muy claro de un proceso que es sumamente sencillo, que es el más sencillo y el más eficaz de nuestra legislación nacional y que no requiere mayor explicación salvo algunos puntos controversiales que pueden surgir. Y uno de estos puntos es este. Lo trato muy brevemente. Aquí en Guatemala, que yo sepa, todavía no hemos tenido ninguna experiencia. Y es sobre la ejecución de laudos que han sido anulados. Y lo trato brevemente porque creo que nuestra legislación ofrece pocas respuestas, pero hay otros países que sí lo han hecho. Entonces, la pregunta aquí es, un laudo que ha sido emitido y luego anulado por medio de un proceso de anulación, que acá llamamos revisión, con algunas características distintas, elimina la validez del laudo. Si ese laudo, pueden luego hacerlo valer en otro país. Yo les diría, la postura tradicional y clásica conservadora es que no, que es muy parecido a que tengan una sentencia que ha sido objeto de apelación y ha sido anulada por algún proceso posterior y ha sido casada. Lo que tienen no es nada. Y esa es, digamos, la postura más común. Pero hay algunos casos extraordinarios donde jueces han llegado a determinaciones distintas. Y que es un estudio interesante. Generalmente uno ante este concepto tiende a cerrarse, pero hay puntos muy interesantes y muy válidos. Yo cito aquí 3 casos donde efectivamente se dio la ejecución de un laudo anulado. Hay muchos otros. No les quise poner todo el listado porque estos creo que son por lo menos los que más me llamaron la atención a mí. Y yo, en esos casos y los otros que he leído, les diría que básicamente se divide en dos fundamentos la posibilidad de ejecutar un laudo anulado. El primero es, los jueces pueden llegar a la determinación de que el laudo no surge de una legislación nacional, sino que de un nuevo orden legal independiente a la legislación nacional, de conformidad con la Convención de Nueva York, y por lo tanto lo puede ejecutar de conformidad con la Convención, independientemente de lo que haya resuelto un juez o una sala en su país de origen. Eso no resuelve en parte la controversia, porque la misma Convención de Nueva York, digamos, de alguna forma impide ejecutar un laudo anulado si solo aplicamos esa convención. Pero hay legislaciones
donde los requisitos para ejecutar los laudos no incluyen la determinación de si ha sido anulado o no. Entonces hay países como Estados Unidos, como Francia, como otros, donde no es un requisito previo a la ejecución de un laudo demostrar que no ha sido anulado en el país de origen. Entonces, si los requisitos en el país donde se están ejecutando son más favorables a la ejecución de los que están establecidos en la Convención de Nueva York, de conformidad con el principio de máxima eficacia y de ley más favorable, lo que aplicamos es la ley nacional. Y si la ley nacional, y si el laudo cumple con los requisitos de la ley nacional, que no incluyen esa determinación, pueden ejecutar. Aquí es más complicado. Les diría la única forma de poder llegar a esa conclusión en Guatemala sería interpretar que el artículo 48, cuando señala, en el artículo 48, inciso 3, donde señala que al ser notificado de la ejecución, la parte ejecutada solo puede oponerse con base en la pendencia de recurso de revisión, que eso excluye todas las causales del artículo 47. Ese es un paso. Y el otro paso sería determinar que si solo aplica la pendencia de recurso de revisión, que si ese recurso no está pendiente, porque ya concluyó, aunque haya concluido de manera desfavorable, entonces lo pueden ejecutar. Esa sería la única forma bastante creativa, la que yo en este momento debería de poder argumentar eso, pero tendríamos que tener un caso concreto. Yo creo que es un interesante ejercicio para un MUT en estos momentos. La segunda causal, digamos, la segunda postura que yo he visto para la ejecución de laudos arbitrales anulados no se refiere a esta teoría de la ley más favorable, sino que un aspecto de principio que me parece de alguna forma muy válido. Y a los que les interese, el caso de Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral contra Pemex. Es más o menos esa la postura que toma el juez. La postura ahí es: se emitió el laudo en el país de la sede, llevó un proceso en el cual se anuló, pero yo como juez voy a analizar los motivos por los cuales se anuló en ese país. Y si el motivo por el cual se anuló en ese país es un aspecto de derecho que indigna los aspectos esenciales de justicia, que es contrario a lo que el sistema de justicia considera correcto y decente, entonces sería contrario a la justicia validar esa anulación. Si ven, no me estoy refiriendo a orden público, sino que me estoy refiriendo a aspectos que indignen la conciencia del juez. No es nuevamente determinar si es que se realizó adecuadamente la anulación o no, sino que si el motivo de la anulación es algo que repugna a la justicia. Y veo ahí un punto muy válido. Hay un caso, por ejemplo, donde se emite un laudo y luego de emitirse el laudo, favorable a una empresa, luego de emitirse el laudo, cambia la ley en el país. Cambia la ley en el país y con base en ese cambio de ley anulan el laudo. Si ven, sí es repugnante a los intereses de la justicia que aplique retroactivamente, en ese caso específicamente para afectar a una de las partes dentro de un laudo, en el proceso de anulación. Y de ahí el juez dice, dentro de los intereses de la justicia, no voy a tomar en cuenta una anulación que se haya interpuesto, que se haya resuelto con base en esos hechos. Pero esto es más práctico y más viable en países en los cuales no se incluye la determinación de si el laudo fue anulado o no para hacerlo valer. Y como última diapositiva, ya para que demos un espacio ahí para preguntas, yo quisiera tal vez culminar con este mensaje, y es un mensaje que doy seguido a quienes me han escuchado en algún arbitraje o en algún MUT, y es que el arbitraje y el organismo judicial, el arbitraje y los jueces no compiten entre sí. Buscan un mismo objetivo y se necesitan.
El sistema arbitral puede tomar casos especializados, darles la atención que requieren y resolverlos en un tiempo más pronto, precisamente porque está establecido por profesionales que no tienen la carga de un juez, que pueden ser especializados dentro de alguna materia muy puntual, que no conviene y que no puede estar especializado un juez generalista que tiene que ver todo tipo de casos. Y eso de alguna forma descarga el sistema judicial. Y por el otro lado, el sistema judicial es la piedra fundante e indispensable para que funcione el sistema judicial, el sistema arbitral. Ustedes no pueden tener un arbitraje con 6 amparos. Ustedes no pueden tener una ejecución de un arbitraje donde el juez le dé trámite a las nulidades interpuestas por la otra parte. Si ustedes quieren tener un sistema arbitral fuerte, necesitan un sistema judicial fuerte también, porque no se sustituyen los países con los sistemas judiciales débiles. Noten ustedes, no son los países con los mejores sistemas arbitrales, sino que al contrario, son sistemas que se necesitan y que se deben de apoyar. ¿Y por qué? Precisamente para la charla de hoy, necesariamente ustedes van a tener que acudir a un juez para hacer valer el laudo si es que este no se cumple de manera voluntaria. Muchas gracias. Con eso concluyo entonces la presentación y quedo a la espera de si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto me esfuerzo por tratar de contestarla. Muchas gracias, doctor. Sí, acá tenemos unas preguntas que nos han hecho los participantes, entonces se las voy a leer y usted va respondiendo una a una. Acá tenemos la primera pregunta que dice, ante cualquier violación al debido proceso dentro de la ejecución del laudo arbitral, ya que no procede ningún recurso, ¿significa que procede únicamente la acción de amparo? Es nuestra primera pregunta, doctor. Muy buena pregunta. La quiero responder, pero la quiero de alguna forma matizar. Porque quiero verla desde el punto de vista procesal constitucional y luego desde el punto de vista del arbitraje. Entonces, desde el punto de vista procesal constitucional, ciertamente, como no pueden interponer ningún recurso o remedio, se cumple con el requisito procesal de definitividad. Es decir, eso sí les permitiría abrir la puerta al amparo. Ese es uno, digamos, desde el punto de vista procesal constitucional. Pero desde el punto de vista arbitral, yo les diría, y procesal civil, digamos, lo que busca esta disposición no es abrir la puerta directa para que acudan al amparo, sino que limitar los motivos por los cuales ustedes pueden impugnar alguna resolución. Yo les diría, no lo veo del todo imposible, pero tendría que haber una vulneración a un derecho de defensa sumamente grave y que no se haya manifestado durante el arbitraje, durante la revisión, para poder acudir al amparo y que el amparo sea favorable. Yo hice un estudio hace un par de años sobre todos los amparos que se han interpuesto en arbitrajes y en ejecuciones de arbitrajes, y entre un 1 y 2 casos por cada 100 se resuelven de manera favorable. De hecho, lo que ocurría antes dentro del mismo proceso arbitral era que como las resoluciones en el arbitraje no eran susceptibles de remedio o recurso alguno, podían interponer una protesta, por ejemplo. Eso habilitaba la puerta para el arbitraje. Y lo que ocurrió ahora es un criterio que cerró eso. Ustedes pueden hacer valer ahí alguna objeción y luego, si eso es relevante en el laudo, entonces tienen la vía abierta para interponer la revisión y únicamente contra la revisión pueden interponer el laudo. Entonces, en vez de poner amparos durante todo el proceso de arbitraje y la revisión, solamente uno al final contra la revisión. Similar criterio les diría yo que anticipo yo
aplicaría a la interposición de un amparo dentro de un proceso de ejecución de un laudo. Si es una resolución de trámite que no tiene efecto hasta, digamos, la liquidación o hasta el embargo o hasta la ejecución de los embargos, el criterio de la Corte muy probablemente va a ser que únicamente contra esa última resolución. Y aún así, dudo que obtengan un amparo provisional, a menos que sea una causal muy grave. No digo que no existan, sí las he visto. Yo tuve un arbitraje, por ejemplo, donde los árbitros ordenaron el embargo de un bien inmueble que era propiedad de un tercero que no era parte del arbitraje. Y yo era abogado de ese tercero. Y como era un tercero que no era parte del arbitraje, no podía hacer valer los derechos dentro del arbitraje. Entonces hubo que acudir al amparo y efectivamente pues, la Corte anuló ese embargo. Espero haber contestado la pregunta. Muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Acá nos preguntan, ¿es posible la ejecución de un laudo arbitral anulado cuya causa de nulidad no es ninguna de las causales que se establecen en la Convención de Nueva York y la ley de UNCITRAL, emitido en un país distinto al que se desea ejecutar? Bueno, esa pregunta suena un poco a pregunta de MUT. Espero que no haya un MUT con esos hechos puntuales. Tal vez lo que les diría en términos generales es, estamos hablando de Guatemala. Entonces yo les diría, en términos generales, un laudo que haya sido anulado en el país de origen, por cualquier motivo, no debe de ser ejecutado en Guatemala. Esa es, digamos, la postura como general. La única, tal vez las únicas dos excepciones que yo encontraría es, y estoy siendo creativo, una es la interpretación de que el artículo 48, numeral 3 de la ley de arbitraje, al decir que únicamente se puede oponer por la pendencia de recurso de revisión, lo que hace es excluir las causales que están en el 47, que son las de la Convención de Nueva York y que incluyen la anulación. Ese es uno. Y la otra es que un juez pueda concluir que efectivamente se anuló el laudo en el otro país por algún motivo que no está contenido en la Convención de Nueva York, pero cuyos motivos repugnan la conciencia y la justicia. Y tenemos que ser algo creativos para llegar a esa conclusión, pero digamos que les digo, supongamos que en algún país el juez determine que porque el presidente del tribunal arbitral no pertenecía a cierta religión específica, el laudo no es válido. O porque pertenecía a cierta raza o etnia, digamos, algún motivo que indigne la conciencia y que sea contrario a normas universales contra la discriminación, por ejemplo. Ahí yo creo que hay un argumento interesante para decirle a un juez que existen otras normas de orden público internacional, de jus cogens, por ejemplo, que le impiden validar esa nulidad. Sin entrar a datos concretos, yo les diría, en Guatemala, por el momento, creo que esas serían las únicas dos posiciones para argumentar la ejecución de un laudo anulado. Ok, licenciado, muchísimas gracias. Vamos con la tercera pregunta de Alex Rodríguez. Dice, si un laudo ha sido impugnado y posteriormente resuelto por el recurso de revisión, se puede decir que, 1. El laudo resuelto por el recurso de revisión pierde el carácter de laudo por haber sido resuelto por el órgano jurisdiccional. 2. En ese orden de ideas, la ejecución de esa resolución en un estado distinto a Guatemala puede ser ejecutado al tenor de la Convención de Nueva York. Y 3. Se compromete de cierta forma la efectividad del arbitraje comercial internacional, teniendo a Guatemala como sede arbitral. Bajo
bajo el supuesto de lo que provoca el recurso de revisión sobre el laudo arbitral. Una pregunta muy completa, trataré de responder brevemente. Depende mucho de los hechos en particular. Yo creo que entiendo a dónde va, pero porque hay un público más amplio, tengo que explicar todos los supuestos. Entonces, supongamos que el laudo es objeto de un recurso de revisión y la revisión se declara sin lugar, que creo que no es el caso al que se quiere referir. Pues lo que tiene es el laudo que fue emitido por los árbitros y eso es lo que ejecuta. Digamos, la resolución posterior, que de alguna forma declara sin lugar la revisión, no lo confirma y no le da validez. Solamente hace constar que se acudió a esa instancia y le sirve a ustedes para ejecutarlo. De hecho, yo cuando he ejecutado laudos, y solo he ejecutado laudos, en el caso de laudos guatemaltecos, todos han ido a recurso de revisión, que han sido declarados sin lugar. Entonces, lo que adjuntan para ejecutar es el laudo. Y para comprobar que la revisión no está pendiente, yo adjunto una certificación de la sala sobre la resolución de la revisión. Que no tengo obligación de hacerlo, pero lo hago antes de que la contraparte llegue y tal vez trate de convencer al juez de que eso todavía está pendiente. Entonces, ese es un camino. El otro camino es si la revisión se declara con lugar. Que me parece que tampoco es el enfoque de su pregunta. Porque, bueno, si se declara con lugar totalmente y se anula el laudo, pues lo que tiene ahí ya no tiene un laudo. Por lo menos para efectos de Guatemala. Pero, si quiere hacerlo valer en otra jurisdicción, como Estados Unidos, como Francia, que tengan disposiciones más favorables para ejecutarlo, tiene un buen argumento para ello, y además en esos países se encuentran los bienes de la persona contra la cual quiere ejecutar el laudo, podría hacerlo. Pero a mí me parece más interesante la pregunta cuando se refiere a una revisión que sea declarada con lugar parcialmente y que cambie el laudo. No que solo lo anule o que lo confirme, sino que lo cambie y que el juez de alguna forma se ponga en la sala, de alguna forma se ponga en lugar de los árbitros y cambie parte de la resolución. Eso tal vez es lo más preocupante. Yo creo que para efectos guatemaltecos eso sigue siendo un laudo. Si me pidieran mi opinión respecto a cómo deberían de considerar afuera, lo deberían de considerar como un laudo para efectos guatemaltecos. Pero dependiendo del caso y dependiendo su contenido, yo creo que hay un bonito argumento para tratar de limitar la ejecución en otro país de esa parte si le conviene en un caso particular. Y por último es, si se compromete el sistema internacional de arbitraje por la amplitud de nuestro recurso de revisión, ciertamente el recurso de revisión ya no es compatible con la legislación internacional en la materia. Hay un proyecto de ley en el Congreso que tiene varios años, que fue trabajado en parte por el licenciado Álvaro Castellanos, que cambia esto y lo vuelve un recurso de nulidad, como está establecido en la ley modelo UNCITRAL. No es un tema de prioridad para los diputados, lamentablemente. Yo creo que es un tema que sí deberá de interesarles, que se puede comentar y que puede ayudar. Yo les diría que Guatemala en este momento no es muy atractiva para el arbitraje internacional. La revisión es un motivo para ello, pero es un motivo, digamos, para conocedores muy detallado. Mi experiencia específica en cuanto a los recursos de revisión y las salas en los que yo he llevado casos es que yo nunca he visto uno que se declare con lugar dentro de un caso mío. Los jueces generalmente no entran. Sí, digamos, sí se limitan mucho en cuanto a cuándo considerar que deben entienden claramente que no es una apelación y que no deben de sustituir el papel de los árbitros para dictar ellos la resolución. He visto
buenas resoluciones. Recientemente vi una de la sala primera y otra de la sala tercera, en casos que fueron de arbitraje de equidad. Y en los casos de arbitraje de equidad, las salas dicen claramente, esto incluso fue de equidad, no puedo sustituir el papel de los árbitros. Entonces, sí es un factor importante que nos hace menos atractivos. No es quizás el más fundamental, pero sí está en la lista. Hay un proceso ahí para tratar de corregirlo ante el Congreso, esperamos que sí se haga. Yo le diría que en mi experiencia, el motivo que nos hace menos atractivos y que sigue comprometiendo el sistema arbitral en Guatemala sigue siendo el amparo dentro de los arbitrajes. No tanto en la ejecución, eso se ha reducido además. En el arbitraje internacional no siempre ven la ejecución acá, pero dentro del arbitraje de la fase de conocimiento, yo he sido árbitro y he estado en casos donde se han presentado 5, 6, 7 amparos. Ahora es frecuente que ya no se dé el amparo provisional y que el proceso siga, pero sigue siendo muy desgastante para el tribunal arbitral, para las partes, y además se pierde la confidencialidad porque se vuelve un proceso público en un juzgado. Pero a ver, de alguna forma ha tratado su pregunta, que es formidable y que trata temas muy interesantes. Bueno, muchas gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta de Paola Aparicio. Para la ejecución de un laudo arbitral, el Estado debe de tomar en cuenta el control de convencionalidad con la finalidad de que al ejecutarse no se afecten los derechos humanos y tampoco de manera desproporcionada a los inversores en un arbitraje de inversión. Bueno, toca varios temas dentro de la pregunta. A ver, voy a empezar por el más fácil, y es, hasta el momento estoy hablando de ejecución de laudos que surgen dentro de arbitraje comercial, no dentro de arbitrajes de inversión. Entonces, laudos ordinarios que surgen de una disputa contractual, a los cuales les aplica la conversión y no les aplica la reserva de comerciabilidad. Pero la pregunta, muy bien, se refiere a laudos que puedan tener relación con procesos derivados de arbitraje de inversión. Para los que no lo saben, la diferencia es que en un arbitraje comercial la disputa surge derivada de un contrato, mientras que en un arbitraje de inversión, derivado de la aplicación de un tratado que puede establecer algunos beneficios para los inversionistas. Muchos de los tratados de inversión y algunas de las disposiciones de SIAE establecen que los laudos emitidos dentro de esos procesos se ejecutan de conformidad con la Convención de Nueva York. Y ahí es donde entramos entonces a la materia. Es infrecuente tener que acudir a un proceso de ejecución de un laudo. Lo hacen únicamente con aquellos países que sí claramente se rehusan porque les afecta la apreciación del país inversionista, pero sí se puede acudir a un proceso de ejecución como que si fuera un laudo extranjero para ejecutar un laudo proveniente de un proceso de inversión, de conformidad con la Convención de Nueva York. Eso responde a parte de su pregunta. La segunda parte es el control de convencionalidad. Me imagino que por control de convencionalidad se refiere a control de convencionalidad como lo define la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces estamos hablando de convenciones en materia de derechos humanos. Porque el control de convencionalidad en términos generales, al aplicar la Convención de Nueva York, lo tiene que ejercer. Pero la pregunta aquí es si de manera transversal a los tratados específicos en materia de ejecución de laudos y en materia comercial, si las autoridades tienen la obligación de analizar si existen otras convenciones en materia de derechos humanos que deban de aplicar. Y yo les diría que sí, claramente sí. Es un eje transversal que no solo aplica a la ejecución de laudos, sino que a toda actividad de un funcionario o empleado público, y en muchos casos de los ciudadanos particulares también. Y que no se limita
como lo haría la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los tratados de derechos humanos parte del sistema interamericano, sino que a todo tratado internacional en materia de derechos humanos y a la misma Constitución. Entonces sí, un juez tiene la obligación de tomar en cuenta esos tratados al momento de ejecutar el laudo. Que habría que ser creativo, pero sí se me ocurren algunos casos interesantes sobre un laudo en materia de inversiones relacionado con alguna controversia en temas de convenio 169 o de acceso al agua o de medio ambiente o de salud, que el juez podría tomar en cuenta para llegar a la determinación, por ejemplo, de si se viola un aspecto de orden público. Entonces, no necesariamente el aplicar la convención significa que se tenga que divorciar completamente de la Convención de Nueva York, sino que algunos tratados internacionales en materia de derechos humanos podrían informar algunos de los principios que están contenidos en la Convención de Nueva York. Pero para que un juez decida no ejecutar el laudo o tomar alguna determinación que sea distinta a la que está establecida en la ley de arbitraje para ejecutar un laudo, sí tendría que haber alguna violación, digamos, bastante grave a los derechos de las partes. Muy interesante, gracias. Tenemos la siguiente pregunta de María Fernanda Villagrán y dice así: ¿puede un tribunal arbitral tomar en cuenta un laudo arbitral dictado por otro tribunal en otra jurisdicción y en su caso, con qué naturaleza sería? Es muy común que los tribunales internacionales y especialmente los tribunales internacionales en materia de inversión se informen con base en la experiencia de otros tribunales y con otros laudos. Si ustedes ven un laudo de un tribunal de materia de inversiones, contiene una lista sustancial de referencias a otros tribunales. Está surgiendo un cuerpo de jurisprudencia interesante, que yo les diría no es doctrina legal, pero que sí tiene mucha fuerza en el convencimiento de las partes. Entonces, sí, mi respuesta es sí, es muy común en el arbitraje internacional. En el arbitraje nacional no es nada común, y yo creo que es algo útil. Ahora, pocas limitaciones. Uno es, en el arbitraje de inversiones, es muy común porque a veces surgen varios casos sobre la interpretación o aplicación de un mismo tratado. Por ejemplo, el NAFTA o el CAFTA. Entonces, un tribunal NAFTA, que ahora cambió el nombre, puede inspirarse e informarse de lo que han decidido otros tribunales al interpretar el mismo tratado. Y porque esas decisiones son públicas. Ahora, también es común que un tribunal de inversiones se informe de lo resuelto por tribunales que han aplicado convenciones distintas. Por ejemplo, un tribunal NAFTA se informe sobre un tratado bilateral de inversiones entre Suiza y Australia. Y esto se puede hacer siempre y cuando, tomando en cuenta que no forma una especie de doctrina obligatoria que los árbitros tengan que tomar en cuenta, siempre teniendo cuidado que el texto de ese otro tratado sea de alguna forma similar al texto del tratado que ustedes están aplicando, de que ese árbitro está aplicando, y que no haya ninguna disposición expresamente contraria al contenido de ese otro. Entonces lo toman como inspiración. Es muy convincente para un árbitro ver que una controversia similar a la que está conociendo fue resuelta por otro tribunal de alguna forma. Entonces, si se informan, si se inspiran, no tiene fuerza vinculante, es práctica común, y si ustedes llegan a un arbitraje internacional sin hacer eso, llegan desarmados. En el arbitraje de inversiones es la regla. En el arbitraje comercial es menos común, pero aún así sucede. Y es menos común porque los laudos de los arbitrajes de inversiones son públicos.
Y ahora son públicas incluso las audiencias, generalmente ustedes pueden verlas en redes, no solo el laudo y los documentos. Una página que se llama Italo, que les recomiendo, I-T-A-L-A-W. Ahí pueden ver los textos y los laudos de muchos, si no todos, los arbitrajes de inversiones actuales. En el arbitraje de comercial eso no es tan común, porque parte del interés de someterse al arbitraje es la confidencialidad. En el de inversiones no, porque es el Estado, y el Estado al final se tiene que pagar, o si invierte en su defensa, tienen que rendir cuentas. Entonces es bueno que la población sepa. Eso no era así antes. Pero en el arbitraje comercial, puede ser que las partes no tengan un interés que se conozca siquiera que existe la controversia. Entonces las decisiones, los laudos, usualmente no son públicos. Algunos son públicos, existen algunas colecciones donde aparecen también laudos donde se han eliminado los nombres de las partes, que les pueden ser útiles. Eso ocurre con los laudos ICC, entre otros, pero no ocurre en todos lados. De ahí que esto no es tan común, no porque no sería útil, sino que porque las fuentes para hacerlo no están disponibles. Y en el arbitraje nacional es virtualmente inexistente. Y es por lo menos de laudos nacionales. Y es inexistente porque ustedes no tienen acceso al contenido de los laudos. Son emitidos por tribunales arbitrales dentro de centros de arbitraje sujetos a confidencialidad y ustedes no conocen lo que establece. Si trabajan en la sala y les llega una revisión, podrían enterarse de lo que decía el laudo, o si llega la ejecución, podrían enterarse del laudo. Pero no existe una colección ordenada a la que ustedes puedan citar y estar interesados, y de hecho hay un interés en que no exista. Creo que en el futuro los centros de arbitraje van a empezar a preparar colecciones de los mejores laudos, los laudos más interesantes, con permiso de las partes o quizás cambiando los reglamentos para permitir publicarlos, cambiando los nombres, cambiando algún dato específico que les permite identificarlos. Y muchos años después de que hayan sido dictados, unos 2, 3, 4, 5 años después, porque creo que sí sería útil. De hecho, yo he visto laudos muy buenos, que sería bueno poder acceder a ellos. Entonces, en conclusión, sí, es una práctica común a nivel internacional, inexistente a nivel nacional, y yo creo que es muy útil, y únicamente son como una fuente informativa, no son evidencia, no son prueba, no significa que tienen que llegar a esa misma conclusión, y deben de tener cuidado de, al interpretar otro laudo, determinar si es que las normas aplicables en el otro país o en el otro tratado son sustancialmente similares. Lo mismo ocurre en Guatemala en temas constitucionales o de derechos humanos. Por ejemplo, la CC cita frecuentemente sentencias de otros países, de España, de Estados Unidos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No significa que sean fuentes vinculantes para la Corte, sino que los principios que están aplicando o interpretando esos otros tribunales son sustancialmente parecidos a los que está aplicando nuestra Corte a revisar nuestra propia Constitución. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos la siguiente pregunta de Sebastián Flores. ¿Qué ocurre si el juez remite al tribunal arbitral el expediente del reconocimiento y ejecución en virtud de conexión con un nuevo proceso arbitral en Guatemala? Se cortó un poco. ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, doctor. Dice, ¿qué ocurre si el juez remite al tribunal arbitral el expediente del reconocimiento y ejecución en virtud de conexión con un nuevo proceso arbitral en Guatemala? Miren, eso creo que nuestra legislación no lo permite. Sí sería un caso interesante de MUT. De hecho, creo que es un caso de MUT. Y me voy a limitar a no contestar mucho sobre ese tema, más que algunas guías generales. Acá en Guatemala, y dentro de mi conferencia de hoy, me limité a la ejecución del laudo, que nuestra ley lo llama reconocimiento y ejecución del laudo.
Pero cuando ustedes interponen la ejecución, lo que buscan es que se cumplan y no hay procedimiento previo para reconocerlo. Pero existen algunas legislaciones donde ustedes no buscan que se ejecute el laudo. O sea, ustedes no buscan que se cumpla el laudo, sino que únicamente que se reconozca. Es decir, que un tribunal determine que el laudo es válido y ha sido adecuadamente emitido de conformidad con las normas aplicables en su país. Eso sonará extraño, pero ocurre con cierta frecuencia. De hecho, está ocurriendo ahora respecto a un laudo con Guatemala. Y eso le da cierta certeza sobre el laudo y les permite de alguna forma hacerlo valer, no necesariamente judicialmente, pero bajo otros mecanismos. Pero así como existen esos procesos, existen otros procesos en los cuales ustedes lo que quieren es que se reconozca no el laudo, sino que la cláusula. Entonces, interponen un proceso para que se reconozca la cláusula y se remita a un arbitraje la disputa que pueda existir entre las partes. O bien, existe una controversia que ya está en tribunales y ustedes como defensa, bajo incompetencia, etcétera, lo que solicitan es que esa controversia sea remitida a un arbitraje. En Guatemala propiamente no podría haber una conexión. O sea, no hay una acumulación. Al menos que las partes estén de acuerdo con ellas. Lo que tendrían que llevar son varios arbitrajes. Y un juez dentro de la ejecución, por lo menos en Guatemala, no lo va a hacer porque ya tienen un laudo. Independientemente de lo que pueda ocurrir dentro de otro arbitraje que esté en camino y que pueda ser contradictorio, bajo nuestra legislación esa posibilidad no existe, en otras legislaciones sí. Entonces ese es un camino, no lo van a, aquí no lo pueden unir, no lo pueden acumular, lo que tendrían que llevar son varios arbitrajes. Pero a su vez, existen otros procesos en otras legislaciones. En Estados Unidos se llaman anti-suit injunctions, por ejemplo, donde ustedes lo que presentan es una solicitud judicial para impedir que se lleve un arbitraje. Generalmente se declaran sin lugar, pero el juez le envía una orden a los árbitros que están conociendo del caso para que no conozca el arbitraje hasta que ellos tomen una determinación final, hasta que el juez tome una determinación final sobre el tema, o incluso les ordene que no lo conozcan. Entonces, me voy un poco por esa vía porque creo que eso es un poco más parecido a lo que podría haber dentro de nuestra legislación. Y ahí, por lo menos en el arbitraje internacional, hay dos posturas. Las dos posturas siempre muy diplomáticas y siempre con mucho respeto. La primera es, si un tribunal arbitral recibe una orden de un juzgado, la cumple. La cumple porque pues, es una orden de una autoridad y porque tampoco quiere someterse a las posibles consecuencias negativas que tiene incumplir con una resolución de un juez, aunque sea un juez en otro país. Y les digo, hay casos donde es razonable lo que resuelve el juez y otros casos donde obviamente hay una presión del Estado para que se emita esa resolución. Esa es una postura. Y yo les diría que es la más sencilla, es generalmente lo que ocurre aquí en Guatemala. Aquí un anti-suit injunction sería un amparo. Interponen un amparo para impedir que argumentan violación del derecho de defensa porque se constituyó el tribunal arbitral y eso violentaba algún punto de vista. Se daba anteriormente, lo que deberá hacer la Corte de Constitucionalidad ahora es no dar la suspensión provisional e incluso declararlo sin lugar, determinando que el amparo procede contra la revisión y no contra esa fase. Esa es una postura. La otra postura es que el tribunal arbitral, como ha ocurrido, yo no lo he visto aquí en Guatemala, pero sí lo he visto en otros países, le diga al juez, señor juez, con todo respeto, yo soy árbitro dentro de un proceso internacional que no está sujeto a un orden legal particular nacional y que es independiente de ese orden y por lo tanto no está sujeto a lo que decida el juez.
Y parte de mis obligaciones como árbitro es continuar el proceso. Y yo he visto algunas resoluciones de árbitros en este aspecto, no en casos que yo haya llevado, pero publicados académicamente, donde con mucho respeto le dicen al juez que no van a cumplir y que además consideran que por tal y tal motivo tienen la plena confianza de que en todo caso el juez va a llegar a la conclusión de que ellos sí deben de continuar el caso y por lo tanto va a ser irrelevante esa diferencia. Y han llegado a esa conclusión y lo han hecho. Para amarrar esto con su pregunta, es posible que si un juez llegara a la determinación que hay que conexar un caso en Guatemala dentro de un arbitraje que se está llevando, por ejemplo, los árbitros dentro de su proceso le digan al juez de una manera muy educada los motivos por los cuales consideran que eso no se puede hacer. Y al final, dependiendo del caso, pero puede ser tal vez una decisión, si quieren, valiente, pero tal vez la más adecuada, porque parte de lo que busca uno como árbitro no es solamente concluir el proceso, emitir un laudo y que las partes vean qué hagan, sino que emitir un laudo que tenga validez y que pueda cumplirse al final. Si ustedes tienen un proceso donde hubo una acumulación no consentida por las partes, ordenada por un juez, y al final emiten un laudo dentro de ese proceso, pues es muy probable que dentro de la revisión vaya a ser anulado ese laudo y que sea un motivo también para impedir su ejecución en el extranjero. Entonces, esa puede ser quizás la postura más responsable, dependiendo del caso. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta de Julio René Argueta Pérez. Y pregunta, al estar limitada la vía recursiva, ¿no considera que esta norma se encuentra en contra de normas internacionales en materia de derechos humanos por dejar a una de las partes en un estado de indefensión? Interesante. De hecho, como les dije, yo creo que es tal vez el único mecanismo que no permite, la única vía de ejecución que no permite interponer un recurso de remedio. Y veo cómo puede verse de esa forma o cómo es necesario interpretarlo desde esa forma. Y por eso anteriormente hice bastante hincapié en la pregunta sobre el control de convencionalidad. Es posible, siendo creativos, que se emita alguna resolución dentro del proceso de ejecución que cause alguna violación a derechos de las partes y tal vez existen otros mecanismos que no sean recursivos para tratar de llegar a una solución. Por ejemplo, yo tuve una oportunidad donde interpuse una ejecución de un laudo arbitral y le dieron trámite como vía de apremio. Sería incongruente que yo interpusiera una nulidad, haciendo ver que la vía correcta era la ejecución del laudo y que las nulidades no son procedentes dentro de este tipo de ejecuciones. Entonces, lo que hice yo en ese caso no fue interponer una nulidad, sino que presentar un memorial. Presentando un memorial, haciendo ver que había un error y que la ley era clara sobre ese aspecto, y lo que hizo la juez fue enmendar. Nunca pido la enmienda de procedimiento porque la práctica aquí es que cuando uno la pide no la otorgan, pero le di a entender que había un error y la juez corrigió. Entonces, esa sería mi primera reacción a un tema donde ustedes pudieran ver una vulneración. Y el otro es en forma más general, porque lo que usted me preguntaría es, no si dentro de un caso concreto la falta de ese acceso puede ser una violación de un derecho constitucional, sino que si la norma en sí contraviene la Constitución o contraviene el bloque de constitucionalidad. Yo le diría que no. Nosotros tal vez tenemos una práctica muy enfocada hacia los recursos y creo que
para llegar a la ejecución del laudo arbitral, ha tenido amplia oportunidad de hacer valer sus derechos, no solo dentro del arbitraje, sino que luego dentro de la revisión, y únicamente como conclusión de ese proceso acude nuevamente al arbitraje. Y tal vez para puntualizar esa parte, es lo mismo ocurre en algunos casos en procesos de ejecución, donde lo que busca es darle de alguna forma certeza al título que se está haciendo valer. Entonces ejecuta el título y pues luego tendrá la posibilidad, si considera que una grave violación, infracción a su patrimonio, etcétera, al ejecutar el laudo, de interponer una acción ordinaria posterior, que es lo mismo que establece, por ejemplo, para algunos procesos de ejecución. Entonces creo que el mecanismo sería ese, ¿verdad? Hacer cumplir el laudo, porque es esencial también para el sistema económico internacional y para la validez de los laudos que surgen dentro de un proceso de conocimiento donde ya hubo recursos y oportunidades, etcétera. Es decir, es un exceso de oportunidades el que hay. Ya solo es el cumplimiento. De hecho, el que tengamos una fase de conocimiento y de ejecución y que en esa ejecución se pueda volver a controvertir es bastante garantista ya. Sino que en el último de los casos, nada le impide interponer un juicio ordinario posterior, incluso contra el funcionario que haya causado esa violación. Muchas gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta de Marlene Flores y dice así: ¿en qué entidades se puede interponer un juicio de arbitraje? ¿Cuál sería más recomendable? Y si tiene algún costo independiente o arancel, ¿cómo se establece? Muy bien. Muy brevemente, voy a tratar también de no hacer anuncios. Existen muchas instituciones a nivel nacional e internacional en las cuales pueden obtener los servicios de administración del arbitraje. Es importante hacer una pequeña diferenciación. Hay procesos arbitrales institucionales, que son aquellos que son celebrados de conformidad con las leyes de un centro de arbitraje, y hay procesos arbitrales que se llaman ad hoc. Aquí en Guatemala son bastante comunes los ad hoc y son problemáticos. Un proceso ad hoc es aquel que no cuenta con el respaldo de un centro de arbitraje y que no está sujeto a un reglamento del centro de arbitraje. Entonces, la diferencia principal es esa. No tienen ni siquiera instalaciones. Yo soy abogado en un par de arbitrajes ad hoc. Entonces, nosotros con los árbitros tenemos que ponernos de acuerdo dónde vamos a celebrar las audiencias, no hay un respaldo administrativo, no hay un reglamento. Yo les diría que desde el inicio del arbitraje hay preocupaciones. Por ejemplo, en uno de estos casos, la parte actora nombró a su árbitro, la parte demandada tenía que nombrar al suyo y entre los dos nombraban al tercero. La parte actora nombró a su árbitro y la parte demandada se rehusó a nombrar el suyo. Cuando esto ocurre, lo que establece la ley de arbitraje es que tienen que ir con un juez. Entonces van con un juez e inician un proceso para el nombramiento del árbitro, que es una fase judicial y es un proceso que debería ser muy rápido, pero por muy rápido les va a tomar 5 o 6 meses o más. Entonces ahí ya perdieron bastante tiempo. En esos casos, por ejemplo, a mí me nombró el juez. Si ustedes tienen un arbitraje dentro de un centro, las reglas van a establecer quién nombra a los árbitros en caso una de las partes no los nombre. Y generalmente es la junta directiva del centro, entonces se ahorran ahí los 6 meses y tienen un nombramiento inmediato. Aparte del apoyo logístico, etc. Tradicionalmente, en Guatemala han habido 2 centros. Hay otro que está surgiendo. Los más digamos, los más firmemente establecidos y los que más casos llevan y donde yo he llevado arbitrajes como árbitro y como abogado son el de la Cámara de Industria, CRECI, y el de la Cámara de Comercio, SENAC. Entonces, mi recomendación es que los busquen, pongan CRECI en internet. Si participan en el MUT de arbitraje de CRECI, que yo he tenido el gusto de dirigir, ahí conocerán mucho sobre CRECI. El otro es el de la Cámara de Comercio, que es SENAC. En internet encontrarán información, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, tanto en la práctica como en los reglamentos.
En términos, hay diferencias de servicio, pero yo les diría en términos generales, una de las diferencias más importantes es que bajo el reglamento de SENAC solo pueden nombrar árbitros que estén incluidos dentro del listado de árbitros que mantiene la junta directiva. Mientras que en CRECIC no están limitados a ese listado y pueden nombrar afuera de ese listado. Y hay otras diferencias entre los centros. Ahora, en cuanto a los costos, sí, ciertamente esa es una diferencia muy importante entre acudir a un juicio y acudir a un arbitraje, porque en el arbitraje tienen que pagar los costos del arbitraje. Y si la parte demandada no quiere contribuir con su porción de los costos, lo tiene que hacer completamente la parte actora. Cada uno de esos centros y los demás a nivel mundial tienen un arancel. Y ese arancel establece cuánto tienen que pagar. Generalmente es un porcentaje del monto que están reclamando, lo cual de alguna forma ayuda a que el monto pues, no lo inflen artificialmente, sino que sea válidamente. Y con eso se pagan los honorarios del centro, se pagan los honorarios de los árbitros y del secretario. Cuando no hay centro de arbitraje y se van a un arbitraje ad hoc, en Guatemala aplican el arancel, que es el arancel de abogados, mandatarios, procuradores, etc. Nombre bastante largo. Que ahí establece también cuál es el porcentaje que ganan como honorarios los árbitros dentro de un arbitraje ad hoc y el secretario, etc. Y, digamos, la ventaja es que si el laudo les es favorable y las disposiciones reglamentarias y la cláusula así lo permite, en muchos casos, parte de la condena es también que les reintegren lo que gastaron dentro del arbitraje, que es lo que en parte harían valer en la ejecución del arbitraje, que es lo que vimos en la presentación de hoy. Muchas gracias, doctor. Tenemos las últimas dos preguntas. Acá pregunta Héctor Guinea. ¿Es posible ejecutar parcialmente el laudo arbitral por decisión de juez que conoce la ejecución? Sí es posible ejecutar parcialmente el laudo arbitral. Me encantan las preguntas porque son temas que son temas bastante complejos también. Sí, puede ejecutar parcialmente el laudo arbitral y de hecho una de las formas de interpretar el artículo 5 de la Convención de Nueva York respecto a las causales para denegar la ejecución del laudo no solo es de que solo son esas y que deben de ser interpretadas de manera restrictiva, sino que solo deben de ser aplicadas a la parte del laudo que afectan. Entonces, si el juez se enfrenta contra en un proceso de ejecución, en un laudo, donde únicamente parte del laudo se refiere a un aspecto que deba de ser denegado porque viola el orden público, por ejemplo, y el resto no solo puede ejecutar el resto del laudo, sino que tiene la obligación de ejecutar el resto del laudo como parte de la presunción de validez del laudo arbitral y la restricción que tiene la aplicación de esos causales. Entonces, sí, sí se puede. La pregunta iba hacia la decisión de juez, entonces el juez sí puede. Y obviamente la parte ejecutada puede pedir que se ejecute solo parcialmente el laudo. La parte Tenemos la... Perdón, sí. No, siga, doctor, perdone. No, es que dije la parte ejecutada, pero la parte ejecutante puede pedir que se ejecute parcialmente también. Pero eso estaba fuera del enfoque de la pregunta. Perdón. Ok, doctor, gracias. Tenemos entonces la última pregunta de Víctor López. ¿Puede el tribunal arbitral pronunciarse sobre el reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero o internacional? Repítame la pregunta, por favor. ¿Puede el tribunal arbitral pronunciarse sobre el reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero o internacional? Bueno, saludos a Víctor, qué bueno que está por ahí escuchando. No sé si entiendo completamente la pregunta. Si gusta, se la repito, doctor. Sí, o sea, sí entendí sí entendí las palabras, pero estoy buscando un caso complejo donde eso ocurra.
Porque, a ver, en Guatemala, por ejemplo, y hay algunos autores que han abogado porque esto cambie. El tribunal arbitral no tiene facultades para ejecutar los laudos. Ni los propios ni los de otros tribunales. Es más, si no puede ejecutar los propios, no puede ejecutar los de los otros tribunales. Sí hay algunos abogados que han, incluso en Guatemala, que han tratado de interpretar que la jurisdicción que se le concede a los árbitros aplicando una interpretación un poco más amplia de tribunales conforme la Constitución, les permitiría también hacerlo. Pero yo no he visto que esto ocurra. De hecho, yo no creo que esa sea una interpretación adecuada de la Constitución. De hecho, yo no, cuando yo he sido árbitro, yo no me considero un juez o alguien, digamos, que tiene una facultad de jurisdicción, sino que soy un profesional independiente que ha sido encargado por dos partes para resolver una controversia y dar mi opinión sobre ese punto. Y ya. Entonces, no me queda claro en qué casos el tribunal arbitral pueda llegar a esa fase, al menos que, porque quien hace la pregunta, pues es alguien que conoce mucho de arbitraje. Se me ocurriría el caso donde la falta de cumplimiento del laudo o la falta de ejecución del laudo en la otra jurisdicción o en la misma jurisdicción constituya a su vez un incumplimiento contractual o un incumplimiento del tratado que dé lugar a una declaración de conocimiento adicional que a su vez genere daños y perjuicios. Y sí, si va por ahí la pregunta, ciertamente sí podría hacerlo. De hecho, la falta de cumplimiento o la falta de ejecución de laudos en un país podría ser motivo para la presentación de una reclamación en materia de inversiones dentro de un tribunal arbitral de inversiones y eso a su vez generar una condena. Ese sería, yo tal vez solo habría dos campos, ¿verdad? Uno es donde el incumplimiento de la ejecución a su vez genere un incumplimiento de un tratado internacional en materia de inversiones. Ese es uno. Y otro es la falta de cumplimiento voluntario del laudo. A su vez genere responsabilidad adicional contractual que permita la iniciación de otro arbitraje. Esa sería una vía interesante. Esa no la he visto, pero la primera sí, en cuanto a que el incumplimiento en la ejecución genera responsabilidad para el Estado. Y el tercero es la Convención de Nueva York, que es un tratado internacional. Y su incumplimiento genera responsabilidad internacional para el Estado. Entonces, eso puede ser sujeto de algún proceso de conocimiento que dé lugar a esa responsabilidad. La Convención de Nueva York en sí misma no tiene una cláusula de arbitraje, pero podría haber otro tratado, otra resolución, otro contrato que dé lugar a demandar incluso al Estado por el incumplimiento de esa ejecución. Entonces, sí. Me imagino que un poco por ahí va la pregunta. Muy interesante, bastante novedoso. Sí hay algunos casos respecto a la Convención de Nueva York. Y en ese aspecto me parece que un tribunal arbitral sí podría llegar a una conclusión sobre que el cumplimiento o el incumplimiento de la ejecución del laudo, pero otro laudo, genere a su vez consecuencias que sean arbitrarias. Bien. No tienen el micrófono prendido. Sí, perdone. Doctor, queremos agradecer enormemente el hecho de que usted el día de hoy pues haya compartido con nosotros este seminario web. Para nosotros es de agrado poder contar con su presencia
y también agradecemos el hecho de que pues nos brinde de su tiempo por impartirnos un tema de suma importancia, tanto para profesionales del derecho como para estudiantes, y de parte de la Comisión de Arbitraje del Centro Universitario de Occidente le haremos llegar un pequeño reconocimiento para el cual voy a dar lectura, que dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, División de Ciencias Jurídicas y Sociales, y la Organización de Moot Court de Arbitraje Comercial, CUNOC-CUSAC, otorgan el presente diploma a Alexander Eichstätt por su valiosa disertación en el seminario web denominado Ejecución del laudo arbitral en Guatemala, dado en la ciudad de Quetzaltenango el 2 de junio del 2020, con las firmas de las autoridades correspondientes. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo brindado. Para la comisión ha sido un gusto y un placer enorme poder contar con usted. Agradecemos también a los participantes que el día de hoy se sumaron a este seminario, y así también queremos extenderles una cordial invitación para nuestro 6º y último seminario web, que se llevará a cabo el día jueves 4 de junio a las 10 de la mañana. Contaremos con ponentes internacionales. Los invitamos cordialmente, esperemos que puedan inscribirse y puedan asistir. Este seminario se denominará Los consejos para ganar un moot court, y será de suma importancia para quienes estén interesados. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, y en especial al doctor Alexander. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los organizadores. Gracias, Jocelyn, por la tan valiosa moderación. Que todos estén sanos y salvos en sus casas, donde se encuentren. Un gran abrazo hacia Sheila. Me parecieron preguntas brillantes, me voy muy contento. Ahí reconocí varios nombres, Paola, Sebastián, Víctor y otros, perdón si no los menciono, que son el futuro del arbitraje, y eventos como estos creo que hacen que se nos quite un poco la tristeza de la pandemia. Y me dan mucha fe y esperanza en el futuro del arbitraje en la región. Muchas gracias, que estén muy bien. Muy feliz noche. Feliz noche, doctor, y muchas gracias.